La seguridad y la salud en el trabajo la podemos considerar como aquella disciplina o conjunto de disciplinas que se encarga de velar por el bienestar y la calidad de vida de los trabajadores. Esto mediante la aplicación de acciones que permitan prevenir los accidentes y enfermedades laborales, la promoción integral de la salud física y psicológica, además de la aplicación de medidas que permitan controlar los peligros y los riesgos para mejorar las condiciones de trabajo y el ambiente laboral. En este apartado vamos a analizar el concepto de accidente de trabajo, el cual se compone por varios elementos. Lo primero que deben conocer es que todo accidente de trabajo es un suceso repentino. Eso significa que los accidentes de trabajo no son planeados, son súbitos, son inesperados. Lo segundo es que todo accidente del trabajo se produce a causa o ocasión del trabajo, lo cual significa que se producen por realizar una función específica de un cargo, de una labor. Los accidentes de trabajo siempre van a producir una lesión orgánica, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Por otro lado, también se va a considerar accidente de trabajo aquel accidente que se produzca por obedecer una orden de un empleador. Así esa orden no haga parte de las funciones del trabajador, porque se considera que solo por el hecho de obedecer al empleador, dicha instrucción se consideraría una función del trabajador. Por otra parte, también se considera accidente de trabajo aquel accidente que se produce en el traslado de la casa al trabajo y viceversa, siempre y cuando se cumpla una condición. Esta es que sea el empleador quien proporcione el medio de transporte. También podríamos decir que se considera accidente de trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente, que cualquier accidente producido en la ejecución de una función propia del sindicato, es decir, cuando el trabajador acompaña alguna actividad planeada, ejecutada por el sindicato, dicho accidente de trabajo también será considerado accidente de trabajar. Por último, aquellos accidentes que se realizan o que se manifiestan en actividades deportivas, recreativas o culturales, cuando sea el empleado quien se encuentre en representación de la empresa, dichos accidentes también serán considerados como accidente de trabajo. Frente al concepto de enfermedad laboral, podríamos decir que esta es aquella enfermedad que se produce por una relación de causa y efecto entre la enfermedad y las condiciones del trabajo. Es decir, que una enfermedad laboral es aquella que el trabajador contrae por estar expuesto a unos factores de riesgo, a unos peligros que son inherentes a su actividad laboral. Dicho de otra manera, se produce por estar expuesto a las condiciones del trabajo. A partir de este momento, estudiaremos lo que son los peligros. El peligro puede definirse como cualquier situación, fuente o acto con el potencial de generar un daño o lesión en el trabajador o en la infraestructura de la organización. Estos peligros se clasifican de diferentes tipos. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Iniciaremos hablando de los peligros físicos. Dichos peligros son producto de factores ambientales, de la naturaleza física y son percibidos por las personas, como por ejemplo el ruido, la iluminación, la temperatura, la presión atmosférica, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, las vibraciones, entre otros. Los peligros físicos se refieren a aquellas sustancias que son manipuladas por los individuos. Estas sustancias pueden ser de diferentes estados: sólidos, estados líquidos, estados gaseosos,
además de que pueden ser orgánicos, naturales y sintéticas. Entre ellas vamos a encontrar, por ejemplo, los polvos químicos, el material particulado, entre otros. Cuando hacemos referencia a los peligros de origen biológico, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con el contacto con seres vivos, entre los cuales encontramos los virus, las bacterias, encontramos también todo lo que tiene que ver con fluidos, como por ejemplo la saliva, la sangre, entre otros. Acá vamos a encontrar también todo el contacto con animales y personas. Los peligros de origen mecánico hacen referencia a todo lo que sea manipulación de máquinas, herramientas, objetos e incluso las partes de las máquinas que pueden producir lesiones, golpes, atrapamientos en los trabajadores. Cuando hablamos de peligros de origen eléctrico, hablamos del contacto que tenemos con la electricidad, sea porque hay instalaciones eléctricas dentro de la organización, donde hay algún tipo de manipulación por parte de los trabajadores o sistemas eléctricos de las máquinas o las herramientas, y estas conducen electricidad. Los peligros físico-químicos hacen referencia a aquellas sustancias químicas que producen algunos efectos físicos, como por ejemplo la gasolina, que puede producir altas temperaturas e incluso explosiones. Los peligros de origen público hacen referencia a todas esas situaciones o circunstancias donde una persona puede ser dañada por fuera de la organización. Principalmente se ven afectados mensajeros, vendedores, conductores que deben estar en su día a día por fuera de la empresa. Y les pueden suceder cuestiones como desórdenes públicos, delincuencia, hurtos, robos, etc. Los peligros biomecánicos hacen referencia a la mecánica del cuerpo humano, y aquí encontramos situaciones o circunstancias donde el trabajador se ve afectado a nivel de su corporalidad, porque debe realizar en su día a día movimientos repetitivos o hacer sobreesfuerzos o levantar cargas o tener una postura inadecuada, tener una postura prolongada, entre otras. Los peligros psicosociales hacen referencia a todas esas situaciones que dentro de la organización, por falta de organización, por falta de planeación o por la directa gestión de la empresa, afectan a nuestros trabajadores de manera psicológica o social, generando ansiedad, insatisfacción, baja motivación, incluso trastornos psicológicos, físicos o psicosomáticos. Aquí encontramos situaciones como, por ejemplo, la carga laboral excesiva. Encontramos también las jornadas extensas de trabajo, los estilos de liderazgo, la remuneración inadecuada, entre otros. Los peligros locativos hacen referencia a las condiciones de nuestros puestos de trabajo, de las instalaciones, de las áreas de trabajo dentro de la empresa. Hacemos referencia a los muros, a los techos, a las puertas, a las ventanas y a las condiciones de estos. Aquí encontramos también todas las situaciones en mal estado y las situaciones de orden y aseo. Frente al concepto de riesgo, podemos decir que riesgo es aquello que le puede suceder a un trabajador cuando se expone a un peligro, generándole una consecuencia de accidente o enfermedad de origen laboral. Los riesgos se valoran y
pueden ser de varios niveles, niveles bajos, niveles medios, niveles altos. Para la valoración tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo la exposición al peligro. A mayor exposición a un peligro, mayor riesgo encontraremos, pero también podemos encontrar niveles elevados de riesgo cuando se aumenta la severidad del accidente, es decir, a mayor nivel de severidad, mayor riesgo encontraremos.